Muchos nombres se recuerdan por sus títulos, por las coronas que levantaron en el escenario, pero solo unos pocos lograron dejar una huella sin la necesidad de ganar el máximo trofeo. Tom Platz fue uno de ellos. Antes de su llegada, el físico ideal se medía en brazos imponentes, espaldas monumentales o pectorales masivos. Las piernas rara vez eran protagonistas, hasta que este culturista lo cambió todo por completo. Pasó de ser señalado como el niño de las piernas delgadas a convertirse en el hombre con el desarrollo de piernas más impresionante que se había visto. Su manera de entrenar lo distinguía de todos. Muchos entrenaban con intensidad, pero él la llevaba al extremo. Series interminables, repeticiones al fallo y dolor físico que parecía insoportable. Esa entrega lo convirtió en un referente mundial, siendo uno de los culturistas más populares y carismáticos de las décadas de los 70s y 80s. Tom Platz no solo marcó una época dentro del culturismo, redefinió lo que significaba llevar el cuerpo humano al límite. Y esta es su historia. Era un 26 de junio de 1955 cuando nació Thomas Stephen Platz en Fort Sill, Oklahoma, una base militar de Estados Unidos, pues su padre era un reconocido coronel del ejército que dedicó prácticamente toda su vida al servicio militar. Más tarde, Tom creció en un suburbio de la ciudad de Detroit y desde pequeño mostró interés por la música y la guitarra eléctrica, pero pronto comprendió que quizás no tenía el talento necesario para convertir esa pasión en una carrera. A la temprana edad de 9 años, una imagen cambiaría su vida para siempre. I was 9 years old and I looked at a picture. I looked at the picture of Dave Draper. Girl on this arm, girl on that arm, and those pictures gave me so much energy. I'm a 9-year-old child going, this is what I want to do. Okay, I was convinced. Un póster de Dave Draper en el cual se le mostraba disfrutando de un día soleado en la playa con una mujer en cada lado. Pero lo que realmente impresionó al joven Platz fue el físico imponente, al menos para la época, de Draper. Tom en ese instante le dijo a su padre que eso era lo que él quería hacer en la vida, y a partir de ese momento comenzó a explorar las revistas de culturismo, donde predominaban las fotografías de Arnold Schwarzenegger, quien pronto se convertiría en otro de sus grandes ídolos. En la Navidad de 1965, su padre le compró un conjunto de pesas que incluía el manual de entrenamiento de Joe Weider. En palabras del mismo Tom, desde el primer momento sintió de manera instintiva que esas pesas no solo cambiarían su vida, sino que serían su vida. Los discos estaban pintados de dorado, hechos de hierro y sumaban un total de 40 kilos. Allí en el sótano de su casa, Tom comenzó a entrenar sin descanso. Junto a su padre improvisó un press de banca utilizando una banca de jardín cubierta con una alfombra. Y así, siguiendo al pie de la letra el manual de entrenamiento de Weider, instrucción por instrucción y con la ayuda de su padre, comenzó a forjar el cuerpo que lo llevaría a marcar para siempre la historia del culturismo. Al poco tiempo, Tom se atrevió a escribirle a Joe Weider, el hombre más influyente en el culturismo, pidiéndole una crítica de su físico. Sorprendentemente, uno de los asistentes de Weider respondió. Su mensaje fue tan directo como devastador. Tienes potencial, pero necesitas trabajar tus piernas. Hasta ese momento, Tom prácticamente no había entrenado el tren inferior y con frecuencia recibía críticas negativas sobre el marcado desequilibrio entre su torso y sus piernas. Incluso en la escuela era conocido como el niño de las piernas flacas. Pero la realidad es que para Tom no era una falta de interés, sino una verdadera incomodidad. Había nacido con una ligera malformación en la zona lumbar que hacía que las sentadillas y otros ejercicios resultaran dolorosos y difíciles de ejecutar. Aquella condición lo marcó en sus primeros años, pero eso cambiaría por completo cuando Tom se unió al Armentos Gym, un lugar que en aquella época era un verdadero santuario de levantamiento de pesas. Allí coincidió con reconocidos pesistas olímpicos, hombres forjados en la disciplina más rigurosa del deporte, y entre ellos se encontraba el legendario Norbert Szymanski, medallista olímpico y figura mítica de la halterofilia estadounidense. Szymanski y los demás lo tomaron bajo su tutela, mostrándole cómo realizar la sentadilla de forma correcta, con una profundidad y control que nunca había experimentado. Por primera vez, Tom comprendió cómo colocar el cuerpo, cómo alinear la espalda y distribuir el peso de forma segura. Aquella malformación lumbar que antes lo limitaba dejó de ser un obstáculo. El dolor desapareció casi de inmediato. Bajo su guía, Tom no solo aprendió la mecánica del movimiento, sino también la mentalidad necesaria para entrenar las piernas con la misma intensidad y respeto que dedicaba a su torso. They taught me that the squat rack is like the altar. I mean, this is where life and death take place. They gave me the right attitude towards the training. Como consecuencia, sus piernas comenzaron a responder de manera sorprendentemente rápida. Cada semana añadía nueva masa muscular y por fin empezaba a ver un desarrollo que equilibraba la parte inferior de su cuerpo con su tren superior. Además del aprendizaje que los pesistas le brindaron, tanto físico como filosófico, marcaría un parteaguas absoluto en la vida de Tom.
Algún tiempo después, Tom comenzó a soñar con mudarse a California, el epicentro del culturismo y el lugar donde entrenaban sus ídolos. I decided as a young man that I have to go to California to be around the best in the world. I have to study with the masters. I wanted to study with the best in the world. Sin embargo, su padre se opuso firmemente a la idea, imponiéndole una condición innegociable. Antes de mudarse, debía cursar una carrera universitaria. Aceptando el reto, Tom ingresó a la Universidad Estatal de Wayne, donde se inscribió en la licenciatura de Educación Física y Nutrición. A los 19 años de edad, Tom participó en el Mr. América Adolescente de 1974 de la AAU, en el cual quedó en segundo lugar. Al año siguiente ganó el Mr. Michigan y sorprendentemente el mismo año ganó el campeonato estatal de powerlifting con marcas bastante impresionantes. Aunque tenía un talento evidente para la fuerza, el powerlifting no era su verdadera pasión, por lo que decidió dedicarse de lleno al fisicoculturismo. Su verdadera ambición era forjar un físico digno de la élite, de los grandes escenarios, y sabía que para llegar hasta allí tendría que cruzar una línea que hasta entonces había observado desde lejos. A los 20 años tomó la decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. Comenzó su primer ciclo de anabólicos. Platz nunca ocultó esta faceta de su carrera. En un deporte donde muchos preferían el silencio o evadir el tema, él eligió la franqueza. Hablaba abiertamente de su uso de anabólicos en seminarios, entrevistas y artículos, pues consideraba importante aportar claridad a un tema cargado de mitos y desinformación. Su transparencia le ganó tanto admiración como críticas, pero reforzó su imagen de hombre directo y sin máscaras. Para Tom, el verdadero engaño no estaba en el uso de estas sustancias, sino en pretender que la disciplina, el dolor y el sacrificio podían sustituirse con una simple inyección. Los anabolizantes eran solo una herramienta. La verdadera diferencia, él insistía, la marcaba la mentalidad. Para 1976, Tom entró al Mr. América, celebrado en Filadelfia. Con una estatura de 1,70 m y pesando unos imponentes 90 kilos, logró un tercer puesto en la categoría de estatura baja, aunque no consiguió llevarse el premio a las mejores piernas. Un año después, en la edición de 1977, la competencia reunió a una alineación de primer nivel, con algunos de los mejores culturistas amateurs del país. Esta vez, Tom se quedó con el segundo lugar y finalmente obtuvo el premio que parecía hecho para él: las mejores piernas del concurso. Pero el verdadero giro llegaría en 1978. En esa edición el público fue testigo de una de las mayores sorpresas en la historia del Mr. América. Durante la ronda preliminar, el joven prodigio de 21 años, Ron Teufel, se vio obligado a exprimir cada gramo de su potencial frente a un Tom Platz radicalmente mejorado. Durante 2 años, Tom había sufrido la amarga derrota ante el más joven Teufel, pero esta vez la historia pintaba distinto. Conservaba su ya legendario desarrollo de piernas, pero ahora había sumado kilos de músculo en la parte superior del cuerpo, lo suficiente para hacerle frente a Ron. Aún así, la victoria se le escapó por una decisión ajustada de 4-3 en favor de Teufel. Parecía que, una vez más, Tom quedaba fuera de la pelea, o al menos eso era lo que creía todo el mundo. En otras divisiones, Tony Pearson ganó la categoría de estatura media con una definición excepcional. En la decisión final por el título absoluto, la sorpresa fue mayúscula. Tony Pearson fue proclamado Mr. América, dejando a Teufel y a Platz fuera de la cima. Sin embargo, la historia no acabó ahí. Como el equipo estadounidense para el Mr. Universo de la IFBB se definiría por categorías de peso y no por estatura, se realizó un nuevo proceso de selección. Teufel, por miedo a obtener un resultado desfavorable en la competencia, se retiró del evento, y en su lugar, Tom se enfrentó a Tony Pearson en la categoría de peso medio. Ante un jurado distinto, su físico más equilibrado y su impresionante masa muscular le dieron la victoria. Minutos después de que Pearson ganara el Mr. América, Tom Platz lo derrotaba en el posedown, asegurando su lugar en el equipo para el Mr. Universo. Justo después de aquel inesperado triunfo sobre Tony Pearson, la vida de Tom dio un giro. Apenas bajó del escenario, su teléfono comenzó a sonar con insistencia. Entre las llamadas, una voz destacaba por encima de todas, la de Joe Weider, el hombre que había inspirado sus primeros pasos en el culturismo y que años atrás le había aconsejado trabajar sus piernas, ahora lo buscaba personalmente. Weider lo invitaba a viajar a California para participar en sesiones fotográficas para sus revistas, una oportunidad que pocos podían soñar. Para Tom aquello no era solo trabajo, era la señal de que su meta estaba al alcance de la mano. Estaba más cerca que nunca de mudarse a la meca del culturismo, entrenar en el Gold Gym y compartir barra y hierro con uno de sus más grandes ídolos, Arnold Schwarzenegger. Con apenas unos dólares en el bolsillo, Tom hizo las maletas y partió rumbo a Los Ángeles. Gold's Gym lo recibió con su aire mítico, máquinas de calidad, paredes de espejos y una energía que vibraba en cada rincón. Allí, por fin, estrechó la mano de Arnold. Pero algo le llamó la atención. El rack de sentadilla, la herramienta que había forjado sus piernas en Detroit, estaba casi olvidada en un rincón acumulando polvo.
Incluso en la cátedra del culturismo, la sentadilla seguía siendo subestimada. Tom sabía que esa era su oportunidad para reivindicarla y demostrar que las piernas podían ser tan espectaculares como cualquier otro grupo muscular. Decidido a alcanzar el nivel más alto, imitó al pie de la letra la rutina de Arnold. 6 días a la semana, 2 sesiones diarias. Pero pronto la realidad lo golpeó. Su cuerpo empezó a apagarse. No ganaba músculo, se veía más pequeño, más débil e incluso con más grasa. La frustración lo mataba. Estaba en el lugar soñado, rodeado de sus ídolos, pero su físico se derrumbaba. Optó por detenerse y tomarse 3 semanas completas de descanso. Sin embargo, ese paréntesis coincidía con uno de los momentos más tensos de su vida. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa. La renta del pequeño apartamento en el que vivía, las facturas de servicios, las comidas diarias, y cada día que pasaba, el dinero en su bolsillo se hacía más escaso. No tenía un ingreso fijo y apenas podía cubrir lo básico. Para colmo, Joe Gold, el legendario dueño del Gold Gym, todos los días le recordaba que debía pagar la membresía del gimnasio. Tom, sin un centavo, le pidió que lo esperara hasta después del Mr. Universo. Joe a regañadientes aceptó, pero la presión seguía ahí. Cuando finalmente regresó al gimnasio, algo asombroso había ocurrido. Estaba mucho más fuerte y con una energía renovada. Cargaba mancuernas de 80 kilos como si nada. Ese día entendió que su cuerpo no respondía al entrenamiento interminable. Para él el verdadero secreto era entrenar 3 o 4 días por semana, no 6. Tras aquella experiencia frustrante entrenando al ritmo de Arnold, Tom comenzó a experimentar con distintos métodos de entrenamiento hasta que dio con un sistema único pero que no dejaba de ser brutal. Mientras algunos de sus contemporáneos seguían el enfoque tradicional de alto volumen y otros imitaban la filosofía de alta intensidad de Arthur Jones o de Mike Mentzer, Platz creó algo que combinaba lo mejor y lo más extremo de ambos mundos, alto volumen y alta intensidad en una sola rutina. En sus años de plenitud era habitual verlo trabajar con pesos pesados y series de repeticiones altísimas, tanto para el tren superior como para el inferior. Él mismo aseguraba que entrenaba por instinto, lo que explicaba que en un mismo ejercicio pudiera variar entre las 5 y las 50 repeticiones, siempre persiguiendo ese punto de dolor donde la mayoría abandonaría, pero él apenas estaba comenzando. El Universo de 1978 marcó un punto de inflexión en la carrera de Tom Platz. Después de su inesperada selección para representar a Estados Unidos, viajaba a Acapulco, México con la motivación por las nubes y la determinación de demostrar que no estaba allí por casualidad. El evento organizado por la IFBB reunía a los mejores culturistas amateurs del planeta, cada uno buscando consagrarse y abrir la puerta a una futura carrera profesional. Platz llevaba un físico radicalmente transformado respecto a los años anteriores. Conservaba sus piernas descomunales, pero ahora también su tren superior había ganado la densidad y el volumen que antes le faltaban. El equilibrio de su físico comenzaba a rivalizar con el de los grandes nombres del momento. En el escenario, Tom supo capitalizar su punto más fuerte, las piernas más impresionantes que se habían visto hasta ese entonces en un campeonato internacional. El resultado final confirmó su ascenso meteórico. Tom Platz se llevó el título de Mr. Universo en la categoría de peso medio, Mike Mentzer en la categoría de peso pesado y Carlos Rodríguez en la de peso ligero, marcando así la primera vez en la historia que Estados Unidos conquistaba todas las divisiones del concurso. Para Tom, aquella victoria no solo validaba años de esfuerzo y sacrificio, sino que representaba la llave que abriría la puerta definitiva al profesionalismo. Ese triunfo sellaba el inicio de una leyenda que muy pronto comenzaría a escribirse en la tarima más prestigiosa del mundo, el Mr. Olympia. La victoria en el Mr. Universo del 78 lo catapultó a un nivel de popularidad que jamás había experimentado. De pronto comenzaron a lloverle invitaciones para realizar exhibiciones, impartir seminarios y participar en eventos de culturismo que lo colocaban frente a públicos cada vez más grandes. Las piernas, su grupo muscular más famoso, se convirtieron en su carta de presentación y no dudó en capitalizarlo. Publicó su propio manual de entrenamiento de piernas, que se vendió rápidamente entre los aficionados ansiosos por descubrir el secreto de su desarrollo. La comunidad del culturismo comenzó a apodarlo Mr. Piernas o el Quad Father, y su imagen empezó a aparecer con frecuencia en revistas y carteles promocionales. Esto transformó su panorama financiero. Las cuentas que antes parecían una carga insoportable comenzaban a pagarse, y por primera vez sentían un respiro económico. Sin embargo, en lo más profundo, Tom sabía que todo eso, el reconocimiento y éxito comercial, no eran su verdadero objetivo. Lo que realmente lo impulsaba era la idea de seguir perfeccionando su físico y ganarse un lugar no solo como un showman, sino como uno de los culturistas profesionales más respetados del planeta.
Así, el Mr. Olympia de 1979 llegaba, y ahora se enfrentaría a un escenario completamente distinto. La tarima del Olympia no era para novatos. Allí competían los nombres más imponentes del momento. Hombres que no solo tenían físicos extraordinarios, sino también la experiencia y la mentalidad de auténticos campeones. Y este año en especial contaba con la alineación más competitiva y numerosa hasta entonces. Competidores como Mike Mentzer, Chris Dickerson, Frank Zane y Robbie Robinson llegaban en forma impecable. Sin embargo, la expectativa por ver a Tom era enorme. Muchos querían comprobar si aquel Mr. Piernas podía estar a la altura en una competencia donde no bastaba con tener un grupo muscular fuera de serie, sino un físico equilibrado y pulido de pies a cabeza. Aunque su tren inferior impresionaba tanto a jueces como a la audiencia, al final no fue capaz de hacerle frente a los imponentes físicos de algunos de los veteranos experimentados. Platz se llevó el 8º lugar este año y Frank Zane se terminó llevando la victoria ante un reñido duelo contra Mentzer. Más adelante Tom admitiría que desde el inicio se sentía inseguro en esta competencia, y en el fondo no se sentía merecedor de compartir la tarima con algunos de sus ídolos. Para cualquiera, aquel resultado en un debut tan exigente habría sido motivo de orgullo, pero no para él. Platz veía su clasificación como una señal clara. Debía volver más fuerte, más completo y más preparado. No tenía intención de ser el tipo de las piernas en la historia del Olympia. Quería ser el hombre que lo ganara todo. Lo que no podía prever era que, al año siguiente, su camino se cruzaría con una de las mayores tormentas de controversia que el culturismo había visto hasta ese momento. And I would like to announce officially that I'm retiring from bodybuilding competition. I would like to thank you all for supporting me. En 1975, Arnold había anunciado su retiro del culturismo tras conquistar su 6º título de Mr. Olympia para concentrarse en su carrera cinematográfica. Nadie imaginaba que volvería a competir y mucho menos que lo haría en un evento oficial. Sin embargo, en 1980, mientras se preparaba físicamente para su papel protagónico en Conan el Bárbaro, Arnold comenzó a entrenar con más intensidad. A solo unas semanas del Mr. Olympia decidió inscribirse de forma secreta e incluso días antes del Mr. Olympia, Arnold decía que solo había viajado a Sydney para comentar el evento, pero en la rueda de prensa la noche anterior al evento, Arnold anunció que sí competiría. Esto cayó como una bomba en el ambiente. Muchos competidores que llevaban meses, incluso años, preparándose para el evento, sintieron que la balanza se inclinaba injustamente desde el inicio, pues se percibía como un movimiento calculado para arrebatar un título más, aprovechando su fama y cercanía con la organización, sin mencionar sus amistades personales dentro del jurado. La mezcla de confusión, enojo y tensión se palpaba en cada rincón del recinto. Así, Platz y otros competidores pronto se encontraron en medio de fuertes discusiones verbales y altercados que, según algunos testigos, estuvieron al borde de los golpes. And I'm backstage and I'm like, I'm in my 2nd Olympia and these two guys are going to fight each other. I'm like, oh my God, I can't handle this. I'm like, get away from me. And I was like, dismissing. I'm like, I'm going to go over here and warm up, okay? Two of the greatest bodybuilders of all time are getting ready to fight each other and people are holding them back, you know? I'm like, oh my God, this is too much for me. Aquella edición, lejos de ser una celebración del culturismo, terminó convertida en un campo de batalla de egos, sospechas y rencores. Cuando llegó el momento de la competencia, Tom estaba confiado en mostrar uno de sus mejores físicos hasta la fecha. Llegaba claramente mejorado y con una definición superior a la del año anterior. Pero cuando se hizo el llamado para la ronda final y el pose-down entre los 6 mejores, su nombre no fue pronunciado. La decepción fue inmediata, terminó en 9ª posición, un resultado que no solo lo dejó fuera de la élite, sino que también lo obligó a presenciar desde afuera cómo Arnold se alzaba con su 7º título en medio de abucheos y protestas. Los rumores de que el Mr. Olympia del 80 había sido manipulado se propagaron como pólvora en las revistas de culturismo. La indignación fue tal que varias figuras de élite propusieron un boicot. Boyer Coe y Frank Zane anunciaron que no participarían en el Mr. Olympia del 81, mientras que Mike Mentzer, en un acto de protesta absoluta, abandonó el culturismo competitivo por completo. Para entonces, Tom estaba más decidido que nunca a presentar su mejor versión en el escenario más importante, pero tanto él como el resto de los competidores recibirían otra desagradable sorpresa al año siguiente. El rumor más fuerte aseguraba que Franco Columbu regresaría para competir en el Mr. Olympia del 81, en un evento que nuevamente sería promovido por su mejor amigo. Franco Columbu no solo era conocido como uno de los culturistas más compactos y densos de su era, sino también como un auténtico hombre de fuerza. Antes de conquistar títulos en el culturismo, había brillado en el powerlifting y en las competencias de strongman. Sin embargo, en 1977, durante una prueba de strongman en la que los competidores debían transportar un refrigerador atado a la espalda, su pierna cedió de forma brutal. Franco moving quickly and he's injured his left leg. Columbu is hurt. They're rushing to assist him. Young is coming on. El resultado fue devastador.
ruptura de prácticamente todos los tendones y ligamentos de su rodilla izquierda. Con una lesión así, sería un milagro que Franco pudiera volver a caminar con normalidad, mucho menos subir a un escenario del Mr. Olympia. Los médicos fueron tajantes, su carrera deportiva había terminado. Franco se rió de esos diagnósticos y con la misma tenacidad que lo había hecho campeón, se embarcó en un programa de rehabilitación diseñado por él mismo. De vuelta en el gimnasio, comenzó a reconstruir su físico junto a Arnold. Satisfecho con los avances y motivado por el ejemplo de su amigo, Franco decidió que él también regresaría a la tarima del Mr. Olympia en 1981. Franco se entregó al entrenamiento de forma implacable, mientras reconstruía cuidadosamente su pierna izquierda lesionada. Para el verano del 81, Tom Platz decidió que si quería cambiar su destino en el culturismo, debía empujar su cuerpo más allá de cualquier límite conocido, manteniendo la intensidad al máximo en cada serie. Y en el gimnasio se le veía realizar sentadillas con más de 270 kilos. No se trataba solo de fuerza física, Tom había convertido la mente en su arma secreta. Practicaba autohipnosis para visualizarse levantando cargas imposibles, convenciéndose de que podía ir más allá de lo que le permitían sus músculos. Incluso utilizaba trucos psicológicos como llevar calcetas largas para darse la ilusión de ser más bajo y así sentir que el recorrido de la barra en las sentadillas era menor y que por ende podía cargar más peso. El resultado de esta locura metódica fue una de las transformaciones más impresionantes en la historia del culturismo. Pero su preparación para el Mr. Olympia de ese año no estuvo exenta de problemas. En medio de la brutal preparación, Tom atravesaba un dolor que no se podía medir en kilos ni repeticiones. Descubrió que su prometida lo engañaba con su propio compañero de entrenamiento. In 81, my fiance got together with I never told anybody this before either, but she got together with my training partner. I was so hurt and so baffled that this girl could do this to me. I decided to take all that energy and put it into the gym before the 81 Olympia. Un golpe emocional que habría destrozado la concentración de cualquiera, pero que en su caso se convirtió en combustible para su furia en el gimnasio. Cada repetición, cada serie, se cargaba ahora de una rabia que lo empujaba aún más al límite. Y así, con el cuerpo más imponente de su carrera y una mente endurecida por la traición y el sacrificio, Tom Platz llegó al Mr. Olympia de 1981. A pesar de que el boicot había dejado vacíos algunos nombres importantes, la tarima aún reunía competidores formidables. El siempre subestimado Dani Padilla, más definido que nunca, el sólido Roy Callender, el alemán Joseph Wilkos y en medio de todos ellos, un Tom Platz listo para demostrar que ese año sería el más importante de su vida. Franco Columbu apareció con un torso imponente que recordaba al físico con el que ganó la Olimpia del 76. Sin embargo, como consecuencia de su fuerte lesión del 77, su tren inferior contaba otra historia. Para los estándares de la élite, sus piernas eran prácticamente inexistentes, con escasas separación en los cuádriceps. A este problema se sumaba un caso muy visible de ginecomastia, algo que desviaba la atención de su físico por completo. Por otro lado, un Dani Padilla casi irreconocible, pues parecía haber eliminado hasta el último gramo de grasa de su cuerpo. Su cara estaba tan afilada que el público tenía que fijarse bien para reconocerlo. Pero el epicentro de la noche fue sin duda Tom Platz. Sus piernas ya legendarias se veían aún más descomunales, pero lo que más asombró fue su tren superior. Pectorales llenos y masivos, dorsales anchos y densos y una sección media impecable. Al finalizar la ronda preliminar, gran parte del público situaba a Platz, Callender y Padilla como los claros contendientes al título. Dickerson, pese a su equilibrio y estética, parecía haberse superado por el tamaño y la potencia de esta nueva generación de monstruos de masa. Y Franco, por mucha confianza que mostrara, difícilmente podría aspirar a más de un quinto puesto, con unas piernas muy inferiores al resto. La primera posición que anunciaron fue la del sexto puesto para Joseph Wilkos, pero el silencio se rompió cuando el carismático Dani Padilla fue anunciado en quinto lugar. Los abucheos cayeron como una tormenta desde las gradas, obligando al presentador a detenerse hasta que el auditorio recuperara la calma, aunque las cosas solo empeoraron cuando se anunció a Roy Callender en cuarto puesto. Eso significaba que Franco Columbu se había colado en el top 3. El griterío se volvió ensordecedor, con insultos y abucheos dirigidos a los jueces. La hostilidad alcanzó su punto máximo cuando se reveló que Tom Platz quedaba en tercer lugar. En ese instante, gran parte del público saltó de sus asientos gritando y protestando con furia ante lo que consideraban una decisión absurda. Y el segundo puesto fue para Chris Dickerson. Cuando Ben Weider levantó los brazos de Franco Columbu en señal de victoria, ni Arnold ni Joe Weider se atrevieron a pisar el escenario, conscientes de la histeria que dominaba la multitud, pues ¿cómo era posible que un competidor al que le faltaba todo un grupo muscular, y uno muy importante, fuera capaz de llevarse el título? Franco, ajeno a la tormenta, sonreía tranquilo. En su mente el título era legítimo y no había controversia alguna. Lo que más sorprendió aquella noche no fue solo el veredicto final, sino la reacción de Tom Platz ante su controvertido tercer lugar. Aunque en los vestidores descargó un golpe contra la pared del coraje, sobre la tarima su actitud fue radicalmente distinta.
Levantó la mano de Franco Columbu en señal de respeto, lo felicitó por su victoria y estrechó su mano frente a una audiencia aún encendida por la decisión de los jueces. Ese gesto de deportividad, autocontrol y humildad consolidaba aún más su imagen carismática, reforzando la conexión especial que tenía con los fanáticos del culturismo. Tras el escándalo del Mr. Olympia de 1981, Tom Platz salió del ojo de la tormenta convertido en el verdadero ganador moral. Sin pronunciar una sola palabra negativa sobre su posición, se limitó a reconocer el triunfo de Franco Columbu y agradecer a Arnold por su influencia en el deporte. Paradójicamente, su derrota lo hizo más famoso que nunca. Losing that show was the best thing that ever happened to me. Losing the 81 Olympia was the best thing that ever happened in my career. En los meses siguientes, Tom capitalizó esa popularidad como pocos lo han hecho en la historia del culturismo. Emprendió una serie de giras internacionales que lo llevaron a Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía. En cada ciudad, multitudes lo recibían como una estrella, ávidas de verlo posar, asistir a sus seminarios o escuchar sus pláticas sobre entrenamiento, nutrición y motivación. Era, después de Arnold, el culturista más popular del planeta, al menos durante esos años. Para 1982, Tom tenía la intención de transformar esa popularidad en una victoria histórica. Sin embargo, la misma fama que lo había llevado a recorrer el mundo terminó jugándole en contra. Los constantes viajes le robaban horas de sueño, desordenaban su alimentación y lo mantenían lejos de una preparación meticulosa. Estaba perdiendo el enfoque. La acumulación de fatiga le pasó factura en el peor momento posible. Durante la preparación para el Mr. Olympia del 82, sufrió un desgarre de bíceps, una lesión que lo obligó a replantear todo su entrenamiento. Desesperado por no perder forma, Tom acudió a Mike Mentzer, quien lo introdujo al uso de las máquinas Nautilus, ideales para entrenar el tren superior sin comprometer demasiado el brazo lesionado. Tom mantuvo la lesión en secreto, pero en un acto de confianza decidió comentarle a Arnold sobre el desgarre del bíceps, y esto probaría ser un grave error. I could hide it perfectly. Nobody knew it happened, but I made the mistake of telling somebody. I told Arnold, and Arnold told the judge, and this judge told that judge. So when I went on stage, Tom, can you walk forward, please? Can you show me your left bicep? Oh my God. Okay, it's over. I can't hide it. Su tren inferior seguía siendo insuperable, pero el contraste con la parte superior, afectada por la lesión, le costó puntos valiosos. Finalmente Tom terminó en un sexto lugar, lejos del podio, pero aún capaz de levantar la ovación del público con cada pose. Para muchos, seguía siendo el alma de la competencia, el showman que convertía cada presentación en un espectáculo memorable. Así, Tom siguió participando en las siguientes Mr. Olympias, enfrentándose a una nueva generación encabezada ahora por Lee Haney. Aunque logró posiciones respetables, quedó claro que sus mejores días en competencia habían quedado atrás. Y en 1986, después de una presentación histórica, Platz se llevó el 11º lugar. Lo que ni siquiera él sabía entonces era que esa sería su última participación en un Mr. Olympia. Con su retiro competitivo no solo se cerraba un capítulo en la vida de Tom Platz, sino también en una era entera del culturismo. Él representaba ese puente entre la llamada época dorada, marcada por figuras irrepetibles, y la transición hacia la nueva generación, dominada también por verdaderos colosos. Platz había sido testigo y protagonista de algunas de las ediciones más polémicas y legendarias en la historia del Olympia, y con su despedida se apagaba una de las últimas luces de aquel tiempo mítico del fisicoculturismo. I could not do what I do if it wasn't for me getting the energy from you. I just want to say thank you for giving me the energy. I hope I was able to share it today. Su carisma, su ética de trabajo y sobre todo su cercanía con la gente lo convirtieron en un referente más allá de los trofeos. Para muchos, Tom Platz no fue simplemente Mr. Piernas o el Quad Father, sino el hombre que demostró que la pasión y la integridad podían pesar más que cualquier medalla. If you want something bad enough, you can't let anybody tell you you can't do something. I'll repeat that. If you want something bad enough, you can't let anybody tell you you can't do something, not even yourself.